Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo otro ejercicio utilizando un diodo de silicio. Se nos pide encontrar la corriente ID, es decir, la corriente que circula por el diodo, y además encontrar el voltaje en la resistencia, es decir, la caída de tensión en la resistencia. Tenemos aquí, ustedes visualizan dos circuitos. Esta es una manera de conexión que equivale a esta manera típica de conexión. Esto se le conoce como riel de voltaje. Esto es lo mismo que utilizar una fuente de voltaje así como la convencional que hemos utilizado en la mayoría de los ejercicios. Entonces vemos aquí que tenemos una fuente de voltaje de 0.5 voltios. Este que está aquí, esta patilla viene siendo el ánodo del diodo y esta otra patilla viene siendo el cátodo. Entonces vemos que el ánodo del diodo de silicio está conectado al positivo de la fuente de voltaje y el cátodo está conectado a un extremo de una resistencia de 1.2 kilo ohms. Se nos pide determinar, vemos aquí el voltaje en esa resistencia, y el otro extremo de la resistencia va a tierra o al negativo. Este circuito es lo mismo que esto, sí, es lo mismo. El ánodo, que este que está aquí es el ánodo del diodo de silicio, este que está aquí es el cátodo. El ánodo vemos que está conectado al positivo, el cátodo a un extremo de la resistencia y el otro extremo de la resistencia al negativo. Entonces vamos a encontrar la corriente que pasa por el diodo, que como es un circuito en serie, la misma corriente que circule por el diodo va a ser la misma que circule por esta resistencia de 1.2 kilo ohms. Vemos aquí, hay que hacer un análisis, el voltaje de 0.5 voltios. Yo he explicado que el voltaje que requieren los diodos para poder funcionar es de aproximadamente 0.7 voltios. Por lo tanto, este voltaje de la fuente es insuficiente. Entonces, como el voltaje es insuficiente, no va a haber una corriente, ¿cómo dice la palabra? Considerable en el circuito. Entonces, prácticamente va a ser una corriente de cero. Entonces, la corriente del diodo podemos decir que es de 0 amperios. 0. Debido a que la fuente de voltaje no alcanza para poder hacer que el diodo conduzca. Ahora, ya conocemos la corriente del diodo. Había comentado en videos anteriores que el voltaje total de la fuente se reparte en el diodo y en la resistencia, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder saber el valor de esa resistencia? Bueno, el voltaje total es igual al voltaje en el diodo, la caída de tensión del diodo la vamos a llamar VD, más la caída de tensión en la resistencia la vamos a llamar VR, ¿sí? Conocemos el voltaje total, son 0.5 voltios. El voltaje en el diodo, ¿cómo podemos conocer el voltaje en el diodo? Pues sabemos que los diodos requieren 0.7 voltios, pero en este caso es insuficiente. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, antes que nada, vamos a obtener el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia, por ley de Ohm, voltaje en la resistencia es, para obtener el voltaje es corriente por resistencia, es decir, la corriente que circula por la resistencia, la vamos a llamar IR, que esa corriente que circula por la resistencia es la misma corriente que circula por el diodo, esa corriente ID. O sea que, bueno, aquí me falta una cosa, estoy mal, ¿sí? Por ley de Ohm, para obtener el voltaje en la resistencia se multiplica la corriente que pasa por esa resistencia, que la corriente se llama IR, por el valor de esa resistencia, es decir, por, ¿cómo le llamamos a la resistencia? No le puse nombre, R, por R. Que eso es lo mismo que multiplicar la corriente ID, si la corriente que pasa por el diodo, multiplicarla por R. ¿Por qué? Porque por ley de Ohm, para poder obtener el voltaje, se multiplica corriente por resistencia. Es decir, para obtener el voltaje en la resistencia, multiplicamos la corriente que pasa por esa resistencia, que es una corriente a la cual llamamos IR, por el valor de esa resistencia. Pero esto es lo mismo que multiplicar la corriente ID, que es la corriente que pasa por el diodo, por el valor de esa resistencia. Debido a que es un circuito en serie y la misma corriente que circule por el diodo va a ser la misma que circule por la resistencia. Por lo tanto, ID,
La corriente ID es lo mismo que la corriente IR, es el mismo valor. Entonces, vamos a seguir. Conocemos el valor de IR, pues dije que es 0. De igual manera, 0, la corriente IR, pues ID también es 0, porque por todo el circuito circula una corriente de 0. Entonces, 0 amperios por el valor de la resistencia, que es 1.2 kilo ohms. Entonces, 0 por 1.2 kilo ohms, pues es 0. Es 0 voltios. Por lo tanto, por ley de Ohm, corriente por resistencia, esto nos dio 0. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia es 0 voltios. Y como había comentado, el voltaje total se reparte en el diodo y en la resistencia. Es decir, que el voltaje total, que son 0.5 voltios, se reparten en el voltaje del diodo, que no sabemos aún cuánto es, que requieren 0.7 voltios, pero en este caso vemos que la fuente es insuficiente, más el voltaje en la resistencia, que calculamos que es 0 voltios. Entonces 0.5 voltios despejamos, pues este 0, pues ni siquiera necesitamos despejar, porque VD más 0, pues es igual a VD. Cualquier número más 0 es el mismo número, la misma cantidad. Entonces VD es igual a 0.5 voltios, ¿sí? Entonces ya hemos calculado el valor de VD, que es 0.5 voltios, y el valor de la corriente ID, que es igual a 0 amperios.